El tiempo pasa muy rápido, cierto. Hoy no hablaremos de dinero sino de otra cosa, y es que el mundo continúa su movimiento habitual. Las ciudades respiran, los relojes avanzan, la materia vibra en silencio, y, sin embargo, algo se detiene, no afuera, sino en el punto exacto donde la experiencia ocurre. Hay un instante, tan sutil que casi pasa desapercibido, en el que la realidad todavía no ha tomado forma definitiva, un umbral invisible donde todo es posibilidad, donde nada está completamente decidido, donde lo que existe aún no se ha convertido en lo que se percibe. Ese instante no pertenece al pasado ni al futuro, ese instante es ahora. Si estas palabras están siendo escuchadas en este momento, no es un hecho trivial. Es una coincidencia precisa dentro de una red inmensa de causas y condiciones. Millones de años de historia cósmica convergieron para que esta experiencia exacta pudiera suceder. Respirar, escuchar, estar presente. Antes de continuar, como acto consciente y compartido, escribe en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. No como afirmación vacía, sino como señal, como reconocimiento de que este momento importa, y si este tipo de exploración, profunda, serena y real, resuena, este es el instante adecuado para suscribirse, no para acumular contenido, sino para formar parte de una comunidad que observa, reflexiona y se detiene a comprender lo esencial. Durante siglos, la humanidad creyó que el universo existía como una maquinaria independiente, sólida, objetiva, funcionando igual sin importar quién lo mirara. La realidad era algo ahí afuera, el observador apenas un espectador pasivo. Esa idea sostuvo imperios, ciencias, religiones y certezas, hasta que algo se quebró. En el corazón de la física del siglo XX, cuando se intentó observar la estructura más íntima de la materia, apareció una paradoja imposible de ignorar. El acto mismo de observar alteraba aquello que se observaba. No era un error técnico, no era una falla de instrumentos, era una propiedad fundamental de la realidad. Werner Heisenberg fue uno de los primeros en aceptar lo impensable, que no existe una separación absoluta entre observador y fenómeno, que no se puede medir sin intervenir, que no se puede mirar sin participar. La realidad, en su nivel más profundo, no se comporta como un objeto fijo esperando ser descubierto, sino como un campo de posibilidades que se define en el encuentro con la observación. Antes de ser medida, una partícula no ocupa un lugar concreto. Antes de ser observada, no tiene una velocidad definida. Existe como potencial, no es ignorancia humana, es estructura ontológica. Este descubrimiento no solo transformó la física, transformó la pregunta fundamental sobre qué significa existir, porque si la materia no se define hasta que es observada, entonces la observación no es secundaria, es constitutiva, es parte del fenómeno, es un componente activo del universo, y aquí surge una verdad silenciosa que atraviesa ciencia, filosofía y experiencia interior. La realidad no es algo que simplemente sucede, es algo que ocurre en relación con quien observa. Este no es un mensaje místico, no es una metáfora poética sin fundamento, es una consecuencia directa de lo que la física moderna reveló. El universo, en su nivel más profundo, no está completamente hecho hasta que es experimentado, y esa experiencia tiene un punto de origen, la conciencia, no como idea abstracta, no como creencia espiritual, sino como hecho inmediato. Hay algo que está percibiendo este instante. Ese algo no tiene forma, no tiene nombre, no tiene historia, es simplemente el observador. A lo largo de este viaje se desplegará una comprensión que va más allá de los libros y las fórmulas, una comprensión que no busca impresionar, sino aclarar, no convencer, sino revelar. Si este recorrido se sigue hasta el final, algo cambia, no porque se añada información, sino porque se reorganiza la forma de mirar. Y cuando la mirada cambia, la experiencia también lo hace, no de manera espectacular, sino de manera profunda.
El observador no está separado del tiempo, no está separado de la realidad, no está separado de la hora. El observador es el punto donde todo converge. Y entender esto no es solo comprender a Heisenberg, es comprender la propia experiencia. Aquí comienza el viaje. La dificultad de aceptar el papel del observador no fue técnica, fue existencial. Durante siglos, la mente humana se entrenó para creer que la realidad era algo completamente externo, algo que podía describirse sin implicarse, un universo que funcionaba como reloj perfecto, indiferente a quien lo mirara. Esa idea ofrecía seguridad, orden, predicción, permitía sentir que el mundo estaba bajo control conceptual. Pero la física cuántica no solo desafió ecuaciones, desafió esa comodidad. Heisenberg no afirmó que la conciencia crea la realidad en sentido fantasioso. No dijo que los pensamientos moldean el universo como arcilla. Su descubrimiento fue más sutil y más inquietante. No existe una descripción completa de la realidad sin incluir el acto de observación. La realidad no puede separarse del proceso mediante el cual es conocida. Antes de ser observada, la materia no se comporta como objeto definido, se comporta como probabilidad, como abanico de posibilidades coexistiendo sin colapsar. No es que algo esté oculto esperando ser descubierto, es que aún no ha tomado forma específica. El observador no añade información, selecciona. Y esa selección no ocurre por voluntad consciente, ocurre por el simple hecho de que hay experiencia. Aquí aparece una idea que atraviesa tanto la física como la filosofía antigua. La realidad no es algo terminado, es algo que acontece. Nada está completamente decidido hasta que sucede, y nada sucede sin un punto de observación. Esto no convierte al ser humano en dueño del universo, pero sí lo devuelve a una posición central que había sido olvidada, no como controlador, sino como participante. Cada experiencia cotidiana es un ejemplo silencioso de este principio. No se vive la realidad en abstracto, se vive una versión específica, filtrada, recortada, interpretada. Dos personas pueden atravesar el mismo acontecimiento y habitar mundos internos completamente distintos, no porque uno esté equivocado y otro tenga razón, sino porque la observación no es neutra. La mente no es un espejo pasivo, es un lente, y ese lente no solo interpreta después de que algo ocurre, participa en la forma en que lo que ocurre es vivido desde el inicio. Esto no es relativismo extremo, es estructura de la experiencia. Heisenberg mostró que incluso en el nivel más básico de la materia, la separación entre observador y observado se disuelve. Y cuando esa separación se disuelve en lo microscópico, ya no puede sostenerse intacta en lo cotidiano. La pregunta deja de ser ¿qué es la realidad? Y se transforma en cómo se manifiesta la realidad en relación con la observación. Aquí la conciencia deja de ser espectadora y se revela como interfaz, no como algo sobrenatural, sino como el punto donde el universo se experimenta a sí mismo. La conciencia no añade magia, añade contexto, y el contexto lo cambia todo. En la vida diaria, esto se expresa de maneras simples pero profundas. Un mismo silencio puede ser vivido como paz o como amenaza. Un mismo cambio puede sentirse como oportunidad o como pérdida, no por el hecho en sí, sino por la forma en que es observado. El observador no elige cada interpretación de forma deliberada. Muchas ocurren automáticamente, moldeadas por memoria, lenguaje, cultura, experiencia previa, pero siguen siendo observación. Y donde hay observación, hay construcción de significado. Aquí surge una comprensión esencial. No se experimenta el mundo tal como es, sino tal como es percibido. Esto no invalida la realidad, la contextualiza. La física cuántica no dijo que todo es ilusión, dijo algo más preciso. Lo que se manifiesta depende de las condiciones de observación. Y esas condiciones incluyen instrumentos, marcos de referencia y conciencia. La conciencia no es un agregado posterior, es condición.
En este punto, muchas tradiciones filosóficas antiguas parecen adelantarse siglos, no por intuición mística sin fundamento, sino porque exploraron la experiencia desde dentro, no solo desde afuera. Cuando afirmaban que la realidad es inseparable de la percepción, no estaban negando el mundo, estaban señalando la relación. El observador no flota fuera del tiempo, está inmerso en él, pero es el punto desde el cual el tiempo es vivido, y esto lleva a una consecuencia silenciosa pero poderosa. El presente no es solo un instante cronológico, es el lugar donde ocurre la observación, donde la potencialidad se convierte en experiencia, el pasado existe como memoria, el futuro como anticipación, pero la observación solo sucede ahora. No porque ahora sea especial en términos poéticos, sino porque es el único punto donde la conciencia opera. Aquí se revela por qué el presente no es una idea espiritual abstracta, sino una condición física y experiencial. Todo colapso de posibilidades ocurre en este punto. Todo darse cuenta ocurre aquí. Todo significado emerge aquí. El observador no vive en el pasado ni en el futuro. Vive en el acto de percibir, y ese acto es siempre presente. Comprender esto no requiere creencias, requiere atención. Observar cómo cada experiencia aparece, se define y se disuelve. Notar que no hay experiencia sin percepción, que no hay percepción sin conciencia, y que esa conciencia no es una cosa, es un proceso silencioso, constante, presente incluso cuando no se piensa en él. El error más común es buscar al observador como objeto, intentar encontrarlo como si fuera algo que se puede señalar, pero el observador no se ve, es aquello desde lo cual se ve. Como el ojo que no puede verse a sí mismo sin un espejo, la conciencia no se presenta como contenido, se reconoce como fondo, y cuando se reconoce, algo se relaja. No porque cambie la realidad externa, sino porque se comprende la relación con ella. El mundo deja de sentirse completamente ajeno, y la experiencia deja de sentirse completamente separada. No hay control absoluto, pero hay claridad. No hay dominio del universo, pero hay comprensión del lugar que se ocupa en él. Y esa comprensión no es pequeña. Cuando el observador es reconocido, la experiencia se vuelve más amplia, más estable, menos reactiva, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no se confunden completamente con quien observa. La tormenta puede estar presente, pero no define el cielo. Aquí no hay promesa de perfección, hay posibilidad de coherencia entre lo que ocurre y cómo se vive. Y eso, aunque silencioso, transforma profundamente la manera de estar en el mundo. La comprensión del observador no se agota en la física ni se limita a la teoría. Su impacto real aparece cuando se observa cómo este principio atraviesa la experiencia humana cotidiana de manera constante, silenciosa, inevitable. Cada identidad, cada historia personal, cada sensación de ser alguien ocurre dentro del mismo marco. Hay algo que observa incluso la idea de identidad. El nombre, la biografía, los recuerdos, las expectativas, todo eso aparece como contenido, cambia con el tiempo, se ajusta, se contradice, pero el hecho de que todo eso sea observado permanece. La identidad no es el observador, es algo observado. Este punto suele pasar desapercibido porque la mente se identifica con lo que conoce, se aferra a las narrativas que le dan continuidad. Esto soy, esto me pasó, esto me define. Y esas narrativas cumplen una función práctica, permiten orientarse en el mundo, relacionarse, tomar decisiones, pero no agotan lo que se es. El observador está antes de la historia y permanece cuando la historia cambia. Esto no significa negar la identidad, sino colocarla en su lugar correcto. La identidad es una herramienta, no un núcleo absoluto. Es una forma que adopta la experiencia, no su fundamento.
Cuando esta distinción comienza a hacerse clara, algo importante ocurre. La experiencia se vuelve menos rígida. Los acontecimientos dejan de sentirse como ataques directos a lo que se es. Las circunstancias difíciles siguen siendo difíciles, pero no erosionan la base misma de la presencia. Aquí se entiende por qué muchas tradiciones hablaron de libertad interior incluso en contextos externos adversos. No porque negaran la realidad, sino porque reconocían que el observador no está completamente atrapado por lo observado. El cuerpo envejece, las emociones fluctúan, las ideas cambian, pero el hecho de estar consciente de todo eso continúa, y esa continuidad no es un pensamiento, es experiencia directa. La física cuántica no llegó a esta comprensión por introspección, sino por límites matemáticos. Llegó al punto donde ya no era posible describir la realidad sin incluir al observador. La filosofía llegó allí por reflexión, la contemplación llegó allí por experiencia interior. Distintos caminos, mismo umbral. El observador no es una teoría, es una condición inevitable. Y cuando se empieza a vivir desde esta comprensión, el tiempo adquiere otra textura. El pasado pierde parte de su peso porque es visto como registro, no como prisión. El futuro pierde parte de su ansiedad porque es visto como proyección, no como amenaza definitiva. El presente deja de ser solo un instante que se escapa. Se vuelve el único punto donde algo realmente sucede. No porque sea eterno en duración, sino porque es el único lugar donde la observación ocurre. El observador no viaja en el tiempo aparece en el observador. Esta inversión sutil cambia profundamente la manera de habitar la vida. Las decisiones no se toman desde urgencia ciega, sino desde mayor claridad. Las reacciones automáticas comienzan a ser vistas antes de desplegarse por completo. No siempre se detienen, pero se reconocen, y ese reconocimiento ya es una forma de libertad. Nada de esto requiere retirarse del mundo. No exige abandonar responsabilidades, relaciones o proyectos. Se integra en ellos. Se expresa en cómo se escucha, en cómo se responde, en cómo se atraviesan los momentos de incertidumbre. El observador no pide que la vida sea diferente, permite verla con menos distorsión, y esa visión más clara no es fría ni distante. Al contrario, al no estar tan atrapada en la defensa constante de una identidad rígida, la experiencia se vuelve más sensible, más abierta, más capaz de resonar con lo que ocurre. La presencia no endurece, refina. Y aquí aparece algo importante que suele malinterpretarse. Reconocer al observador no elimina la acción, no conduce a pasividad. La acción sigue ocurriendo, pero nace de otro lugar, no desde reacción automática, sino desde comprensión más amplia del contexto. La vida continúa moviéndose, pero ya no se vive como algo que le pasa a alguien separado. Se vive como proceso del cual se forma parte consciente. Esta comprensión no llega de golpe ni se instala de forma permanente de una vez. Aparece en destellos, se profundiza, se olvida, se recuerda, se estabiliza gradualmente, como todo lo vivo. Y cada vez que se reconoce, aunque sea por un segundo, deja huella, cambia el tono interno, introduce una pausa, abre espacio. El observador no necesita ser sostenido, es lo que sostiene. Y mientras esta comprensión madura, algo más comienza a revelarse lentamente. No hay observador aislado. La conciencia no está fragmentada en compartimentos individuales herméticos. La experiencia es individual, sí, pero el hecho de ser consciente no está dividido en partes. Esto no significa que todos sean lo mismo en un sentido superficial. Significa que la conciencia que observa aquí no es fundamentalmente distinta de la que observa en otro lugar. Cambian las formas, cambian las historias, cambian los cuerpos, pero la capacidad de observar, de experimentar, de darse cuenta, es la misma función manifestándose en múltiples puntos. Por eso la comunidad no es solo un concepto social, es resonancia. Cuando varios observadores reconocen su propia presencia, algo se amplifica.
no místico, sino humano. La experiencia compartida de estar conscientes crea un campo distinto de interacción, y ese campo se siente, no como idea, sino como atmósfera. Por eso, estar aquí, ahora, escuchando, leyendo, participando de este espacio, no es trivial, es acto de presencia compartida. Es recordatorio de que no se está solo en la exploración de la conciencia, y este reconocimiento no busca cerrar nada todavía, solo seguir abriendo, porque el observador no es conclusión, es punto de partida. Y así, el recorrido llega a un punto de quietud, no un final cerrado, sino un asentamiento, porque comprender al observador no añade algo nuevo a la experiencia, quita peso, quita confusión innecesaria, quita la sensación de estar siempre llegando tarde a la propia vida. Lo que permanece no es una idea brillante ni una teoría más, sino una evidencia silenciosa. Hay conciencia aquí, ahora, antes de cualquier interpretación. Nada necesita ser forzado para que eso sea verdad. Nada necesita ser creído. La respiración sucede, la percepción sucede, los pensamientos aparecen y se disuelven, y todo ello es observado. Cuando esta comprensión se integra, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve más honesta. Los momentos difíciles siguen existiendo, pero ya no definen la totalidad de lo que se es. Las decisiones siguen siendo necesarias, pero ya no nacen solo del miedo. El tiempo sigue avanzando, pero ya no se vive únicamente como algo que se pierde. Hay presencia, y en esa presencia, el presente deja de ser una fracción mínima entre pasado y futuro. Se revela como el único lugar donde algo puede ser vivido, el único lugar donde el observador se reconoce a sí mismo. Heisenberg no ofreció una respuesta espiritual, señaló un límite, y ese límite abrió una puerta. Mostró que la realidad no es un objeto completamente separado de quien la observa. Mostró que la conciencia no es un accidente tardío del universo, sino parte inevitable del modo en que el universo se manifiesta. Desde ahí, cada instante cobra otro valor, no por ser extraordinario, sino por ser real. Estar aquí, ahora, leyendo estas palabras, respirando, consciente, no es algo menor en la escala del tiempo cósmico. Es una coincidencia precisa, una posibilidad entre innumerables posibilidades que por un momento se ha vuelto experiencia, y eso basta. No hay nada que alcanzar después de esto, no hay estado final que deba lograrse, solo queda vivir con un poco más de claridad, con un poco más de presencia, con un poco menos de ruido innecesario. El observador no necesita ser buscado. Está presente en el simple hecho de darse cuenta, y mientras haya conciencia, mientras exista este darse cuenta silencioso, el presente seguirá siendo el punto donde el infinito se mira a sí mismo. Aquí, ahora.